Buenos días a todos. Es un gran placer participar con ustedes de este importante curso ahí en Corrientes. Estoy hablando desde Fortaleza, así que como ustedes también soy un nordestino. Muchas gracias a la comisión por la honrosa invitación y un abrazo grande al amigo Jorge. Y vamos a empezar con el tema. Vamos a tratar del tema hoy día, la endosonografía en tumores y lesiones subepiteliales del tracto digestivo superior. Hablar de ecoendoscopía en el cáncer de esófago y estómago del tracto superior, el enfoque principal es la estadificación, que sigue el sistema TMN. Haciendo un brevísimo repaso, nos vemos que el estadio T1 se divide en T1A, cuando el tumor es restringido a la mucosa, y T1B, cuando alcanza ya a la submucosa. El T2, cuando alcanza la muscular propia, y el T3, cuando llega la adventicia o en el estómago la serosa. El T4 igual se subdivide en T4A, cuando alcanza órganos vecinos resecables como la pleura, y el T4B cuando alcanza órganos irresecables como la aorta. El estadio N se evalúa según la cantidad de linfonodos afectados y el M corresponde a presencia o no de metástasis a distancia. La endosonografía es el método de elección para evaluar el estadio T. Esto se debe a su capacidad de identificar con mucha precisión las 5 capas de la pared del esófago y del estómago, lo que permite una evaluación detallada de la profundidad de la invasión tumoral. Y el creador ayudó a los endosonografistas. Él alternó las ecogenicidades de cada capa. La primera capa es hiperecoica, blanquita, es la mucosa superficial. La segunda capa, la negrita, hipoecoica, es la muscular de la mucosa. La tercera, hiperecoica, es la submucosa. La cuarta, hipoecoica, es la muscular. Y al final, la adventicia o la serosa, aquí es blanquecina también. Bueno, hay 2 clases principales de equipos, el radial y el lineal o sectorial. Ambos tienen precisión similar en la estadificación de NM. El equipo radial destaca por su campo de ultrasonido de 360 grados, que es perpendicular al eje del tubo, lo que va a permitir una visión mucho más completa y uniforme de la pared, y la estadificación con él es más rápida y hay un menor riesgo de imágenes tangenciales que muchas veces estorban el endosonografista. En cambio, el equipo lineal, aunque tiene un campo de visión mucho más estrecho y paralelo al eje del endoscopio, permite una estadificación más dinámica. Evalúa todas las estaciones nodales y sitios de posibles diseminaciones metastásicas. Su característica más importante es tener canal de trabajo. Entonces, con él se puede hacer toma de muestras. La elección entre uno u otro dependerá de la experiencia del examinador y de la necesidad de punción o no. Este es el papel crucial de la endosono. Es la estadificación regional de los tumores. En enfermedades avanzadas, la endosono no tiene rol porque no cambia el manejo clínico. Sin embargo, después de descartar metástasis con un TAC o PET, la endosono tiene papel fundamental para hacer la estadificación local antes del tratamiento, porque es indiscutible que es el mejor método para la evaluación del estadio T, con una precisión promedia que cercana al 85%, que es superior al ATAC y la resonancia magnética. La estadificación N se realiza combinando endosono, TAC y PET, ya que la endosono es muy eficaz para los linfonodos locales, especialmente puede tomar muestras, pero no detecta ganglios más allá de la profundidad del ultrasonido. Y los más distales también, especialmente si hay un tumor con estenosis. Estas imágenes muestran tumores esofágicos en diferentes estadios. En la primera imagen observamos aquí la pared esofágica normal, delgadita, con su estratificación de capas muy bien conservada, y aquí está representado el tumor
por ese engrosamiento hipoecoico de la pared. Y nos vemos que la capa blanca acá, no sé si están viendo bien, pero la capa blanca acá, la submucosa, está indemne acá, pero acá está invadida, ¿no? Y la capa negra, que es más externa, que es la muscular, se mantiene preservada, y la adventicia blanquita, más externa aún, también está conservada. Por lo tanto, sería un T1B. En esta otra imagen, vemos que todas las capas están invadidas. Vemos las capas normales aquí, y acá el tumor sin ninguna capa sería un T3. Todo el engrosamiento ocupando todas las camadas. Aquí observamos un tumor invadiendo la aorta, lo que sería un T4B. Y en esta última, la demostración de cómo es la aguja funcionando un linfonodo de aspecto maligno. Las punciones deben realizarse solo en los linfonodos, ya que no tiene ningún sentido puncionar los tumores ya que ya fueron biopsiados. Y también tampoco se puede puncionar a un linfonodo atravesando el tumor, porque hay riesgo de diseminación y falso positivo, entonces que no se puede hacer. Acá, en esta imagen, es esta situación lo que vemos acá. El engrosamiento del tumor y el linfonodo de aspecto maligno, sea redondeado, más oscuro, más bien definido, pero el tumor está interpuesto en el trayecto de aguja, así que no se puede puncionar. Hay que también evaluar las características endosonográficas de los linfonodos con principalmente los elementos de malignidad. Si un linfonodo es mayor a 5 milímetros, es más oscuro, hipoecoico, es redondeado, tiene bordes lisos, esos son características de malignidad. Si todas estas características ya están presentes ahí en el linfonodo, como en este caso, hay 80 a 100% de precisión para predecir que es un linfonodo maligno. Además, estos autores acá demostraron que cuando hay 3 factores adicionales, linfonodos en el tronco celíaco, más que 5 linfonodos en total, o es un T3 o T4, ya se puede tener certeza que los linfonodos son malignos. Si todos estos 7 elementos están presentes, hay 100% de precisión y la biopsia, la punción de la biopsia se puede ser evitada con tranquilidad. Al revés, si no hay ninguno de los 7, tampoco necesitamos hacer ninguna biopsia. Y para hacer la punción es más bien una decisión individual, y hacemos la punción del linfonodo solamente si eso va a cambiar la conducta, cambiar el tratamiento. Entonces, ¿hay algún papel en el estadiamiento post-neoadjuvancia? Lo que pasa después del tratamiento de neoadjuvancia es un engrosamiento que va a ser indistinguible del tumor residual. Entonces, los pacientes con cáncer de esófago que reciben terapia neoadjuvante, para posibilitar la resección, van a requerir nueva estadificación, y en esta situación el rol de la endosonografía es muy limitado. El PET es el método de elección en estos casos porque va a ser mucho más preciso para la enfermedad ganglionar, incluso más que el ataque y la endosoma. En casos de posible cáncer superficial, o sea, un T1A, cuando se sospecha de un T1A restringido a la mucosa, o un T1B que alcanza la submucosa, en estos 2 casos se recomienda la resección endoscópica, tanto para la estadificación cuanto para el tratamiento. Las guías actuales no aconsejan hacer endosonografía de rutina antes de la resección. Las características endoscópicas de la lesión, es decir, si no hay signos de invasión profunda de la submucosa, según las guías actuales, son suficientes para indicar la resección endoscópica, ya sea por resección por mucosectomía o por una ESD. La histología de la pieza, que es la que va a suministrar la estadificación más fiable.
Si en la pesa la lesión ya alcanzó a la mitad da submucosa, o sea, es o un T1, SM2 o SM3, se indica la cirugía. Si la submucosa es preservada o como máximo un SM1, el comecito de la submucosa, entonces la resección endoscópica puede ser curativa. Eso va a depender también de otros hallazgos del histopatológico para decidir si la resección fue completa o no. En cambio, si la endoscopía, endoscopía hay signos de invasión, ahí sí indica la endosono parectarial. Si la endosono, por su vez, la lesión alcanza la muscular, o sea, es un T2, se indica cirugía. Y si hay linfonodos positivos, se considera la neoadjuvancia. Entonces cambiemos un poquito de marcha y pasemos directo a las lesiones subepiteliales. A pesar de tener limitaciones, la endosono sigue siendo la mejor modalidad diagnóstica para las lesiones subepiteliales. Al avaliar una lesión subepitelial por endosono, es importante documentar 5 características morfológicas principales, a saber, el tamaño de la lesión, la forma, la capa de origen, la ecogenicidad y, por supuesto, su ubicación. Estas características ayudan a determinar la naturaleza de la lesión y permiten su estratificación de riesgo. Y es de una manera bien resumida, es así que evaluamos las principales posibilidades diagnósticas. Las lesiones de la mucosa profunda son hipoecoicas, incluyen los leiomiomas, los tumores granulares y los carcinoides. Las lesiones de la submucosa, por otra parte, pueden ser hiperecoica, que es un linfoma, hipoecoica, que es un páncreas aberrante, o anecoicas, que pueden ser un quiste o, si tiene señal Doppler, una varice. Las lesiones que se originan en la capa muscular propia incluyen los GISTs, los leiomiomas, los schwannomas y los tumores de glóbulos. Pero de igual aspecto son las impresiones por compresión extramurales. Y ellas pueden venir de estructuras extramurales como órganos vecinos, sus tumores, impresiones de vasos, otros quistes y linfadenopatías. Bueno, en el día a día, ¿qué hacemos ante una lesión así? Abombada, menor que 3 centímetros, que viene con una mucosa normal. Hacemos la endosono y si vemos como acá, toda la pared todas las cámaras están indemnes, es una compresión por un órgano o una lesión extrínseca. Como en este caso, una lesión hipoecoica, la compresión era de un quiste hepático. Si la lesión es en la submucosa, o sea, la tercera camada hiperecoica, generalmente podemos inferir el diagnóstico sin necesidad de punción. Una lesión, por ejemplo, así, hiperecoica, el color, lo mismo color de la camada submucosa. Lesión hiperecoica, claramente de la submucosa, es clásicamente un lipoma. Un páncreas ectópico es hipoecoico en la submucosa, algo inhomogéneo, hay por veces un puntito negro que son los canalitos, y esta lesión anecoica es consistente con un quiste de retención benigno, especialmente si no tiene señal Doppler. Si hay señal Doppler, podría ser una varice, pero acá es muy elongada, es un quiste benigno. Si es una lesión más superficial que viene de la submucosa, pero afecta también a la muscular mucosa y es hipoecoica, ahí sospechamos de un carcinoide, siendo en este caso las biopsias endoscópicas convencionales a menudo suficiente para confirmar el diagnóstico. En casos como estos, no hay ninguna necesidad de puncionar. Sí, el diagnóstico es presuntivo, pero hay un nivel de precisión muy, muy grande por las características. Y cuando vamos a puncionar una lesión por endosono, en casos como este, por ejemplo, de lesiones grandotes, muy indistintas, atípicas, donde ni siquiera se define ninguna de las capas. En estas lesiones que son más importantes son las lesiones hipoecoicas de la muscula propia, y ahí está la posibilidad del GIST, que son en la verdad las únicas que traen riesgo de malignidad
aparte del carcinoma que ya hablamos. Aunque la endosono es el método más preciso para diagnosticar las lesiones subepiteliales, con una precisión de un 85% frente al 69% del TAC, la literatura muestra que su exactitud es, en diversas situaciones aún está lejos de ser ideal. Como vemos acá, en comparación con piezas de resección, la precisión del tamaño, que es el parámetro más fácil de medir por el ozono, es solo de un 87%. La precisión para diagnosticar un HIST, incluso cuando se agrega la punción, varía entre 77 y 90%. Y en cuanto a la capa de origen, que es muy importante, la precisión es de un 62 a 75% como máximo. Y el páncreas aberrante es aún menor, alrededor del 60%. Es destacar que el diagnóstico por endosono a menudo puede ser erróneo, incluso con la toma de muestra. Sin embargo, estrechar significativamente el diagnóstico diferencial, también identificar características sospechosas de la lesión, y esto va a facilitar muchísimo la decisión de manejo. Basado en estos hallazgos, se puede optar entonces por observación solamente, con reexamen de los pacientes con lesiones de características claramente benignas, o por resección si la lesión es probablemente maligna. Las agujas de punción aspirativa tradicionales, que son las FNA, Fine Needle Aspiration, tiene esta configuración acá, ¿no? Y se obtienen exponeres más bien puras células. Más recientemente se introdujeron las biopsias por aguja fina, las FNB. A veces tiene esta configuración con biseles distintos, raros, así, a veces triplo, a veces duplo. Estas agujas logran obtener tejido propiamente, no solamente células. Entonces, la FNB son claramente superiores, por lo que actualmente siempre debe ser preferida en estas lesiones. ¿Y cuando vamos a pinchar? En Brasil, la mayoría de los expertos usan 20 milímetros como un punto de corte para hacer la punción. Y abajo de eso ya sabemos que está demostrado que el rendimiento diagnóstico de la punción es muy bajo, pero es una decisión más bien individualizada, pues si uno tiene una aguja FNB o si hay elementos de malignidad como heterogeneidad, calcificaciones, áreas quísticas, como en esta lesión, calcificaciones, áreas quísticas acá, uno no hay que ser tan riguroso con el punto de corte, se podría pinchar lesiones más pequeñas a partir, por ejemplo, de un 15 milímetros. Y ya finalizando, termino mostrando algunos casos nuestros recientes. Aquí una lesión subepitelial de unos 2,5 a 3 centímetros, ulcerada, con sangrado reciente. Y en la endosono observamos con el equipo radial que era una lesión mucho más grande, de crecimiento predominantemente exofítico, medindo como uns 6 centímetros. Y pudimos con el equipo radial identificar claramente que la lesión viene de la muscular propia, prácticamente confirmando el diagnóstico de HIST. La lesión mostraba elementos de malignidad, era ulcerada, su tamaño grande, bordes irregulares, y una calcificación aquí, incluso con sombra posterior. Entonces, muchos elementos de malignidad. En este otro caso, las imágenes son muy bonitas para caracterizar con el equipo radial una clásica lesión hipoecoica pequeña de la cuarta capa, con todas las capas muy bien representadas aquí, acá, ¿no? Y vemos la capa muscular abriéndose acá hacia la lesión, confirmando lo que podría ser un HIST o un leiomioma. En este caso acá, hace pocos días que esta paciente no llegó, esta lesión que fue diagnosticada previamente como una varice nos pareció un poco rara. Entonces hicimos también una endosono y encontramos una lesión sólida, sin señal a Doppler, o sea, no era una varice, afectando la mucosa profunda y la submucosa y conservando la capa muscular. Así que nuestro diagnóstico fue de un hemangioma y en teoría podría ser removido endoscópicamente, ya que la muscular propia está indemne.
Y por último, una señora de mediana edad con una lesión subepitelial en el antro, subpericulada, la biopsia endoscópica no fueron concluyentes y la endosonografía mostró que la capa muscular estaba totalmente indemne, ¿no? Y la lesión era subpericulada. Y ya lo que tampoco con la punción tuvimos diagnóstico definitivo, decidimos extraer la lesión utilizando la técnica de ESD. Logramos la resección completa de la lesión en bloque, sin complicaciones, y aquí está el aspecto final. Bueno, eso es lo que teníamos, es tema muy vasto, dos temas vastos, muy difícil de hacer en tan poco tiempo con más detalles. Así que muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ruber. Tenemos un panel hoy de expertos ecoendoscopistas de Latinoamérica realmente muy importante. Así que muchísimas gracias.